Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas las resentidas y resentidos. ¿Qué dijeron? Otra vez nos va a dejar colgados en viernes, Jonathan. Pues no, aquí estamos muy contentos de saludarles, a ver quién se va conectando, porque a lo mejor mucha gente piensa que no, que como los viernes no tenemos programa, pues no se conecta. Pero bueno, a ver, que se vayan conectando todas las resentidas y los resentidos. Ahí ya veo que está Catrina del Ángel, también está mi queridísima Vilma, que nos está saludando desde Zumpango. Feliz tarde, también María de Lourdes, saludos. Bueno, que se vayan conectando. También saludo a toda la familia de Facebook. Gracias por conectarse. Vayan ahí avisando que estamos en vivo. A ver, acá en Sin Censura Presenta está Pablo Tapia. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a ver quién está en Sin Censura Presenta. Ahí está Paciano, como siempre, desde Nueva York. Mi querido Paciano, un saludo. Desde Dallas, Texas, Alejandra Osorio, un saludo para allá, mi querida Alejandra. Virginia, hola Virginia, saludos. Gracias, bendiciones también para ti. Marta Glés, saludos, feliz fin de semana. Pues ya sé que es como el fin de semana y creo que para muchos puente, ¿no? El lunes. Eh, Acá nosotros no vamos a tener puente. Bueno, de hecho, el lunes no tenemos programa de resentidos, pero no por el puente en realidad, sino porque trabajamos en el canal, estamos haciendo unos programas especiales, entonces pues va a ser imposible llegar. Pero el martes regresaríamos completamente en vivo. Y bueno, ya sin más preámbulo, quiero saludar a mi querido Arsinoé Orihuela, que ya está con nosotros como cada 15 días. Te saludo con muchísimo agrado, mi querido Arsinoé, ¿cómo estás? Al contrario, mi querido Jonathan, recibe un fuerte abrazo, un saludo a ti y al público que nos sigue por las redes. Por las redes, por YouTube y Facebook que nos están viendo. Pues a ver, Arsinoe, hay varios temas, pero hay, hay que empezar por el tema de la Ciudad de México, porque creo que es importante el análisis que tú nos digas de tu reflexión con respecto a lo que sucedió al final. Pues habíamos tenido como cierto, yo sí, en algún momento hasta cierto nerviosismo, ¿no? De que Omar fuera el candidato aquí en la Ciudad de México y que incluso lo hablamos y pues en distintos espacios, ¿no? Yo escuchaba voces de muchas personas preocupadas. Mira, algunos preocupados de manera creo que muy legítima y otros, la verdad es que solo por ser también ahí apoyar a una persona y no tan, digamos, tan genuina su preocupación, digámoslo, y que incluso estaban utilizando el tema para golpear al interior, al movimiento y golpear a Claudio y golpear a López Obrador, pero la verdad es que sí creo que muchos, una gran mayoría del obradorismo estaba preocupado y al final, bueno, pues sucede que Clara es la candidata, pero hay algo que llama la atención, más allá de lo que tú nos quieras exponer, pero que en algún momento a lo mejor consideres el responder esta pregunta. A muchos les sorprendió la diferencia tan, digamos, pues grande, de 14 puntos entre Omar y Clara Brugada. Se pensaba incluso que iba a ser un poco más cerrado. Yo aquí mismo he dado la hipótesis de lo que yo he pensado, pero quiero saber también en algún momento de tu reflexión inicial con respecto a este tema, que nos vayas ampliando un poco. ¿Qué piensas de esta diferencia de 14 puntos al final en la encuesta que hace Morena, no en las espejo, ¿no? Que son, me parece, la más representativa porque es la que hace el propio partido. Pero bueno, adelante, mi querido Arsinoe. Muy bien, no sé si por allí ya se desmutó el micrófono, me parece que estaba en mute. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Pues mira, yo, digamos, preferiría retroceder tal vez un poco y digamos, hacer como una especie de balance general, ¿no? De lo que fue la elección y, digamos, después aterrizar ya lo que es el análisis concreto, digamos, de la Ciudad de México. Yo creo que en términos muy generales fue un ensayo exitoso.
inusualmente transparente, ¿no? Si lo contrastamos, digamos, con todo lo que se practicó en el pasado en las internas de los partidos. Sí llama la atención, ¿no? De que todas esas prácticas, presuntas prácticas que le cuelgan o atribuyen a Morena, son fielmente representativas de los usos y costumbres de los partidos de la derecha mexicana, ¿no? Incluso de la vieja izquierda que hoy está aliada con el bloque de derechas, estas cuestiones del dedazo disfrazado, de la simulación, de la política de tribus, del maximato, ¿no? Que es lo que más se escucha, ese tipo de presidencialismo imperial, tiránico que impone su voluntad, eh, acarreos, cargadas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de esos comentaristas que no salen de ese análisis de trillado, ¿no? Y que no, tal vez no son tantos, pero tienen mucho alcance. Curiosamente, nunca vieron esas prácticas ni las condenaron en el pasado, ¿no? O en todo caso, si lo vieron, pues lo justificaron, como justificaron, por ejemplo, el llamado fraude patriótico de Felipe Calderón en 2006. Ahora, a diferencia, digamos, todos estos procedimientos que eran rutinarios, constitutivos del quehacer político de los viejos partidos, hoy en Morena se ensayó, insisto, más o menos exitosamente con los respectivos errores, por allí aplicaciones incipientes, si tú quieres. Insisto, se ensayó un proceso interno de definición de las candidaturas que ya se aplicó en otras oportunidades, que más que una elección es una selección de perfiles, ¿sí? Que se apoya en una metodología abierta, explícita y, digamos, para el caso en cuestión, una serie de mecanismos complementarios, es decir, es encuesta abierta, que es la metodología establecida en los estatutos, y un pacto de unidad avalado previamente por los aspirantes y el criterio de paridad de género, digamos, como mecanismos complementarios. Y sí, para cumplir con la cuota de género se agregó una especie de adendum, nota al pie de página, ¿no? En la que se planteó que se elegirían a las mujeres con mayor porcentaje de preferencias o que tuvieran mayores posibilidades de triunfo en las respectivas entidades. Y listo, digamos, en relación con lo que tú comentas del alarmismo de la prensa, así estaba planteado en las convocatorias, pero bueno, pues hay los señoritos comentaristas, pues siguen montados en su intención de envenenar a la opinión pública, sembrando pues, teorías francamente delirantes, ¿no? O formulando muchas veces con los entrevistados preguntas tramposas, ensalivadas, para seguir alimentando esta idea del tirano de Palacio Nacional. Bien, eso con respecto al dispositivo, vamos a decirlo más coloquialmente, al nado sincronizado de la derecha. Ahora, los progres buena ondita, ¿no? Que también están dando un espectáculo soez, y bueno, son básicamente antigobiernistas, ¿no? Porque sus marcos de análisis están fosilizados, o sea, siguen analizando al PRI Estado de los 90s. También ahí andan maquinando conjuras, ¿no? Oscuras y truculentas. O sea, yo creo que, con toda franqueza, los invitaría a que escriban mejor una antología de cuentos de horror, de intrigas palaciegas. Yo creo que al menos ahí tendría más éxito su estilo narrativo. Y a ver, para empezar, yo diría, ya superemos ese maldito vicio, es un vicio, de pedirle soluciones no políticas a la política. O sea, claro que hay acuerdos, negociaciones, obviamente liderazgos que pesan en la toma de decisiones, digamos, por definición todas son figuras consustanciales a la política y evidentemente estos elementos típicamente políticos han tenido mayor peso en las entidades donde hay, eh, eh, digamos, estructuras incipientes o donde no hay estructuras orgánicamente morenistas o de izquierda en general. Y claro que se negociaron acuerdos de coalición con otras fuerzas políticas, como Jalisco, por ejemplo. Digamos que ahí lo más apartado eh, del universo político del PRIAN y Movimiento Ciudadano, pues es básicamente esa opción alternativa eh, que se autodenomina ciudadana, ¿no? E insisto, está bien que se negocie, es parte inherente de la política y que se sumen estas fuerzas al proyecto de Morena en esa entidad puntualmente. Ahora,
no sé, por ejemplo, el caso de Chiapas, pues se cuece aparte. Creo que es evidente que allí prevalece un criterio ultra pragmático de alianza con el Verde, con el Partido Verde. Y el candidato, digamos, que presenta la coalición de Morena, pues es una criatura de pues el cacicazgo rancio, ¿no? De la política de ese estado. Y yo agregaría de las estructuras de contrainsurgencia que han levantado, ¿no? Las élites para acordonar al movimiento zapatista y a otras fuerzas políticas más o menos de ese mismo perfil insurgente, ¿no? Sigo creyendo en todo caso que esa alianza con el Verde resta más de lo que suma. Ahora, después por lo menos hay 6, 7 estados, ¿no? Que por cuestiones de tiempo no podemos abordar detenidamente, pero la elección que a mi juicio tiene que aprender el movimiento es que tenemos que asumir la responsabilidad de construir las estructuras de partido en las entidades que carecen de esas estructuras o que adolecen de una organización incipiente, ¿no? Porque podemos tener candidatos a gubernaturas como Clara Brugada o Javier May, ¿no? O la propia Claudia Sheinbaum, que vienen del movimiento social, pero también figuran por allí pues, un par de priistas, un par de panistas sin ningún antecedente biográfico, curricular, que tenga conexión con el programa e ideología de Morena. Ahí en esos casos priva el criterio casi exclusivamente pragmático y electoral. Entonces, en ese sentido, yo diría, urge dar un salto cualitativo en la construcción de partido en las entidades federativas. Ahora, aún así, ojo, lo que tú acabas de comentar, pues hubo un triunfo del candidato Harfush, ¿no? Por una diferencia de 14 puntos en la Ciudad de México, ¿no? Pero en todo caso, ojo, en el 2024, el centro del país y el gobierno nacional, y esto es fundamental, van a estar dirigidos por 3 mujeres que vienen del movimiento estudiantil, perdón, del movimiento social. ¿Sí? O sea, del movimiento urbano Clara, del movimiento estudiantil Claudia Sheinbaum y, bueno, si agregamos al Estado de México, del movimiento magisterial Delfina Gómez. Así que, digamos, esto es una extraordinaria noticia para los habitantes del Valle de México en primer lugar, pero para la sociedad mexicana en su conjunto. Y yo creo que por allí tendría que comenzar el análisis, o sea, de nuestros comentócratas, o sea, con la conexión entre la política y la gente común. Y lo que hacen es, pues, básicamente, desde un primer momento, lanzar sus teorías oscuras y conspiranoides, porque siguen sin entender que un rasgo fundamental del proceso de transformación es la incorporación del pueblo a la ecuación. Entonces, fíjate cuánto se ha cuestionado la metodología y, sin embargo, insisto, en 2024, tanto el centro del país, ¿sí? Las 2 entidades más pobladas, y el gobierno nacional van a estar dirigidas por mujeres que provienen del movimiento social. O sea, partamos de allí para entenderlo, o sea, para poder efectuar, digamos, una crítica ponderada digamos, de lo que ha sido la aplicación de estas metodologías en las elecciones internas del partido Morena. Ahora, lo que te acabo de comentar, digamos, aplica para el análisis del proceso de la Ciudad de México. Y fíjate, nosotros aquí dijimos abiertamente, pues que tomábamos partido, ¿no? En favor de una de las candidatas, por múltiples razones, por Clara Brugada, pero básicamente porque se trata del perfil, tal vez junto con Hugo López Gatell, que representa fielmente al programa e ideología de Morena y de la 4T. Y que no veíamos ninguna razón para postular a un candidato exógeno al movimiento. O sea, cuando no teníamos la necesidad, ¿no? Como sí se presenta en otras entidades, de elegir, ¿no? Entre eso que el doctor Dussel llama el principio de factibilidad, ¿sí? Y el principio ético, pues si te das cuenta, ese es el dilema que se nos presenta muy frecuentemente. O sea, tenemos que elegir entre la competitividad y la idoneidad del candidato. Bien, esta disyuntiva estaba emplazada en varias entidades, ¿sí? Irremediablemente emplazada, pero no en la Ciudad de México.
Y esto refuerza, insisto, lo que te acabo de decir, o sea, Morena no tiene estructuras propias en muchos estados, ni los aspirantes tienen capital político por sí solos, eso se los provee las siglas de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El partido no puede operar bajo un mando o bajo un modelo franquiciatario, ¿no? Es decir, de franquicias. Desafortunadamente el proceso de transformación, pues, digamos, es un tren en marcha y se empuja con los elementos que están disponibles. Ahora, con esto cierro la reflexión. En el caso de la Ciudad de México, Morena acude al reglamento sin torcer ningún principio, ni conspirar en lo oscurito, como muchos aseguran, está abierto al escrutinio público para lanzar a la mejor candidata mujer a la carrera por la jefatura de la Ciudad de México. Y por supuesto que el empuje de las bases y de la prensa capitalina y de nuestra racita chilanga contribuyó al triunfo de Clara Brugada, por supuesto, porque ahí sí hay estructuras de Morena y hay organizaciones de izquierda y hay cultura política progresista. O sea, ¿cuál es el problema de reconocerlo? Y aún así, o sea, fíjate, aún así gana, como tú bien señalas, Harfush, el exsecretario de Seguridad Pública de Claudia Sheinbaum, con entre 10 y 14 puntos de ventaja, lo cual te indica que las elecciones de los partidos, y este es el otro elemento que deberían estar analizando nuestros comentócratas, no pasa solo por oscuros arreglos cupulares, ¿no? Que es lo único que están obsesionados en analizar, sino también por las preferencias, ¿sí?, de ciertas franjas de la sociedad que siguen teniendo inclinaciones, vamos a decirlo así, por salidas políticas no tan afines al ideario nacional, popular, progresista, ¿no? Sí, la crítica también tiene que pasar por allí, pero ni la prensa de derecha, ni los progres buena ondita están haciendo ese análisis, están obsesionados con el holograma místico del Tlatoani, ¿no? O sea, con eso cierro, digamos, esa primera reflexión. Ahora, tú ves la posibilidad, porque pones como el ejemplo en la Ciudad de México y esa escena maravillosa que no había visto yo de esa forma, pero es verdad, ¿no? Tener a la presidenta Claudia Sheinbaum, tener a Clara Brugada en la Ciudad de México como jefa de gobierno y a la que ya es desde hace ya algunas semanas, pues la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. ¿Esto lo consideras tú como un avance del movimiento y justo como un ejemplo de cómo tendría que repetirse estos escenarios en todos los estados, por aquello que tú dices que no se ha hecho estructura en estados y de tal forma que casi es como decidir entre una franquicia, ¿no? De alguien que fue o expriista o exverde o expanista incluso, y que de repente pues tiene cierto acercamiento con la cuarta transformación, pero que de manera bibliográfica no había tenido en el pasado algo que siquiera tuviera un poco de luz de lo que es el proyecto de nación y que al final esta franquicia gane. ¿Tú piensas que en este sentido no ha avanzado tanto como en la Ciudad de México, como en el Estado de México y a nivel nacional? ¿Por qué motivos? ¿Piensas que tiene que ver la dirigencia nacional o las dirigencias que han optado por esta cuestión del ganar, no sé, cualquier lugar solo por ganarlo, sin importar que se diluya una vez que gane esa persona el proyecto de transformación? Ha sido por falta de capacidad de movilización, de estructura política, de voluntad política, porque lo que es un hecho es que en el momento en el que estamos viviendo del país, con ese escenario maravilloso que tú estás mostrando, Ciudad de México, Estado de México y presencia de la República, pero con tantos estados ya dominados, un partido hegemónico en el país, lo peor que puede pasar es que no haya una diferencia entre los gobiernos de Morena y los gobiernos de lo que fue el PRI y de lo que fue el PAN. Si el ejemplo de un buen gobierno, de un gobierno eficiente, de un gobierno del pueblo y para el pueblo, es el de López Obrador, no necesariamente, incluso ahorita en todos los estados se está repitiendo eso. O sea, sí el desgaste de las siglas, de la corrupción, de esas personas
del pasado que tuvieron el poder, como en el Estado de México, toda la vida y que no había habido transición. Pero, ¿qué nos está haciendo diferentes? ¿En verdad estamos haciendo buenos gobiernos? Y a mí me parece, no sé cuál es tu opinión, que también pasa justo por la raíz de la selección de quiénes son las candidatas y los candidatos. Por eso es que se hace urgente que el movimiento se movilice, presione, pero también no solamente presione por criticar, sino que se movilice, como sucedió en la Ciudad de México, como un ejemplo me gustaba cómo lo denominabas, cómo las izquierdas se movilizaron para darle este triunfo a Clara Brugada y que eso se repitiera en los estados, porque ¿de qué sirve ganar el país y llenarlo de siglas de Morena cuando los que gobiernan están gobernando igual que los del PRI o igual que los del PAN? ¿Cuál es entonces la esencia que va a diferenciar? Porque si el ejemplo es, vuelvo a repetir, López Obrador, pues tenemos un montón de datos periodísticos completamente sustentados de cómo este es el mejor gobierno que este país ha tenido en comparación, obviamente, con esa pesadilla neoliberal. Ya ni siquiera hablemos de antes de Carlos Salinas de Gortari, pongámoslo de Carlos Salinas de Gortari a Peña Nieto. Hay una gran diferencia, nada más y nada menos, el rescate de casi 10 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, ¿no? Y la baja en la desigualdad. Hay una diferencia sustancial. En los estados se está repitiendo esto, a tu parecer, y si no se está repitiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se repita y no se diluya la transformación en los estados? Claro, o sea, yo lo que observo es que se está desarrollando ese modelo de franquicias, más por una cuestión de necesidad, o sea, eso es lo que quiero subrayar, por el principio de factibilidad y de competencia o competitividad del partido político en esas entidades donde, insisto, no hay, o sea, no hay estructuras históricas, trayectorias históricas que den cuenta de la formación de organizaciones políticas de izquierda, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el partido, como tiene la necesidad de competir, no solamente en el centro del país, sino en todo el territorio nacional, acude a esos actores políticos que ya tienen, ¿no?, bases sociales y que provienen evidentemente de las viejas élites políticas para competir electoralmente en los estados. Entonces, o sea, yo lo que estoy puntualizando es que muchas veces el discurso se orienta demasiado a tratar de analizar, sobreanalizar lo que son eso que ellos llaman muy a menudo las decisiones populares, ¿no? O bien en su defecto las metodologías de selección o elección interna de los partidos, cuando en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es analizando las sociedades y sus organizaciones en cada uno de los estados. O sea, los anticuerpos de los que disponen los estados. Bartra hablaba de esto en alguno de los cursos de formación política y distinguía entre el elefante reumático y la elefanta reumática, ¿no? Y él hablaba de que el elefante reumático pues, es básicamente el gobierno, el Estado, sus instituciones, y la elefanta reumática es la sociedad. O sea, ¿cómo te explicas que en México muchas veces se estén discutiendo asuntos del orden laboral, es decir, que afectan directamente a la clase trabajadora y no tengas movilizaciones masivas en las calles? O si las tienes todas concentradas en el centro del país. O sea, te pongo como ejemplo por la experiencia que tuve allá de acompañar a movimientos, movilizaciones sindicales en Argentina. O sea, no hay un tema que se discuta a nivel nacional que concierna a la clase trabajadora que no empuje inmediatamente a la movilización masiva, en todos los estados, en todos los municipios, en todas las entidades de la República de la Argentina. Entonces, si tú te das cuenta, o sea, nosotros estamos tratando de empujar un proyecto de transformación con los elementos que se tienen disponibles y con una cultura política que muchas veces, digamos, no contribuye, digamos, al, a la maximización o a la aceleración de ese cambio político. Por otro lado está la cuestión también del sistema político mexicano. O sea, es a todas luces evidente que tiene una especie de ADN, ¿no?,
tendiente a esa realidad del partido único, ¿no? Eso, digamos, no es únicamente responsabilidad de los que encabezan el proyecto de transformación ni de las bases. Estamos hablando de procesos históricos de larga duración. Entonces, en ese sentido, vemos que de hecho, pues ya las disputas políticas se empiezan a dirimir dentro del partido, ¿sí? O sea, es mucho más importante, y nos dimos cuenta por la tensión que generó, una elección interna o un proceso de selección de perfiles o de candidaturas internas que una propia elección, que la propia elección, ¿no? Abierta, es decir, pesa más la precampaña que la campaña, muchas veces, electoral, y eso se explica, insisto, por la preponderancia que tiene Morena en el acontecer político nacional. ¿Cuál es el riesgo que nosotros observamos? Que en el momento en que ese centro pierda autoridad, eh, eh, y la obediencia, digamos, porque el Estado pues básicamente es un artificio de obediencia, la obediencia en las entidades federativas se puede diluir. Entonces ahorita sí es importante votar por esos candidatos que inclusive provienen desde fuera de las estructuras del partido porque sigue pesando el programa. El programa político sigue sostenido desde el centro del país. Pero en el momento en que en el centro del país, insisto, se empiece a diluir por desgaste político, por cuestiones que son consustanciales a la política, es altamente probable que, insisto, que esa obediencia eh, se vaya desmoronando en las entidades federativas y se desdibuje el proyecto de nación, se desdibuje el programa de transformación. Entonces, en ese sentido, la única garantía que nosotros tenemos para sostener en el mediano largo alcance un proceso de transformación como el que está en curso y el que se tiene la expectativa, pues es trabajar en los anticuerpos, trabajar en la organización de todas las entidades federativas, de la localidad, ¿no? Es decir, que cobre más peso el tema local y que desde allí los compañeros y compañeras asuman la responsabilidad de construir esas estructuras de partido y digamos, diseminar lo que es la cultura política del cambio, ¿no? Y de lo nacional popular y de lo progresista, que en cierto sentido es lo que está tratando de hacer el Instituto Nacional de Formación Política con los alcances y limitaciones pues, que son irrenunciables para una institución, un órgano de sus características, ¿no? Pues muy interesante, Arcinuel, lo que nos vas planteando. Quisiera que rapidísimo solamente dieras un comentario rápido, si acaso de un minuto, minuto y medio, con respecto a Marcelo, porque sí, no me gustaría que esperáramos hasta 15 días para hablar de esta situación y de cómo viste que al final pues se queda en Morena, pero digo, la verdad es que las primeras acciones de Marcelo han sido verdaderamente muy cuestionables, ¿no? La entrevista con López Dóriga me parece que deja de ver de cuerpo completo a Marcelo en menos de 6 minutos, pues prácticamente se muestra como alguien que no entendió de qué se trataba la transformación, en la que incluso pues se le pagó por estar siendo parte de ese gobierno de transformación, porque era secretario de Relaciones Exteriores, y vemos cómo se aleja, incluso concede a Joaquín López Dóriga el hecho de que este gobierno se ha equivocado en que la prioridad son los pobres y según ellos, ambos, porque estaban en una charla, pues ahora tendría que ser un movimiento de clases medias. Así lo dijo literalmente Marcelo. Y además critica el segundo piso de Claudia Sheinbaum, ¿no? A la que hace unas semanas decía esa señora, ahora pues la critica, se burla incluso de la forma en la que la propia Claudia ha descrito el proyecto de transformación para la continuidad en los siguientes 6 años. Y bueno, ¿cómo ves esa parte de Marcelo? Va, pues en un minuto, casi como un tuit, ¿no? Pues a ver, Marcelo va a seguir organizando a sus huestes alrededor del victimismo. O sea, así te lo digo. Y de una supuesta deuda del partido. Porque él jura que por derecho divino
le correspondía la transmisión de mando. O sea, está anquilosado este cuate en el quehacer político del partido único priista de los 90 y la guerra de las camarillas, ¿no? Y esto es muy peligroso para el partido porque lo único que vamos a presenciar próximamente es chantaje y rencilla barata, ¿no? Y la apuesta de Marcelo, tristemente, es la misma que la de toda la derecha, ¿eh? O sea, como para ellos no existe el pueblo, como tú bien señalas, o sea, no entendió de qué va la transformación. Como para ellos no existe el pueblo, existe solo la sociedad política. Básicamente van a tratar de capitalizar el vacío político que deja Andrés Manuel al salir del gobierno y jubilarse, como ya anunció, de la política. El único compromiso de Marcelo es con Marcelo y su determinación de ser presidente. Ese es el criterio único que va a orientar su praxis política y sin caer en las provocaciones, pues el resto de la estructura de Morena tendrá que domeñarlo, ¿no? Es decir, eh, Marcelo en el partido es un opositor y en el movimiento es un Judas, ¿no? Y eso no es una opinión personal, eso es lo que uno recoge de las bases y la opinión pública. Yo veo muy difícil que él pueda revertir esa imagen. Digamos, la estatura política y moral, y sobre todo en un contexto de transformación, es un capital muy frágil que él infelizmente ya dilapidó, derrochó. Exactamente. Lo poco que había podido hacer por limpiar esa imagen en la Secretaría de Relaciones Exteriores en todo este tiempo, ¿no? Con la relación con Trump, con lo de las vacunas, que fue, pues, digamos, un funcionario eficaz, prácticamente lo destruye en unas cuantas semanas. O sea, todo ese trabajo de 5 años en 5 semanas. Y si hoy me temo mucho, más bien me alegro, no me temo, me alegro que si hoy se hiciera de nuevo la encuesta con la que Claudia sale ganadora, yo creo que no sería Marcelo el segundo lugar de esa encuesta. Creo que quedaría muy, muy por abajo de, pues no sé, incluso a lo mejor o posiblemente de Noroña. Y a lo mejor el compañero, el camarada Noroña estaría un poco más arriba, ¿no? Que ha sido el más activo de los otros, porque no se sabe dónde anda Dan Augusto, no se sabe qué fue de él, lo que está haciendo, pero a quien sí se ve que además la propia Claudia ha impulsado bastante y ha encontrado ahí, es un tema muy interesante, Arsinoe, que ojalá y lo comentemos después, cómo han hecho una muy buena mancuerna Claudia y Noroña. Me parece que muy atinada, de no descalificarlo, de no dejarlo, sino de incluirlo en el proyecto, porque creo que es un personaje necesario, y creo que Marcelo sí estaría ya muy, muy por abajo. Pero bueno, Arsinoe, nos vamos a volver a encontrar hasta en 15 días. Yo te agradezco muchísimo, como cada, bueno, ahora viernes, pero siempre es en jueves, por única ocasión en este viernes, pero te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Al contrario, un fuerte abrazo, mi querido Jonathan. Nos vemos en 15 días, en jueves. Hasta Así luego. es, cuídate mucho. Arsinoe.